Qué bueno que siguen con nosotros, porque hoy sobre la mesa tenemos un tema que vamos a darle continuidad porque es acerca de la profecía. Y realmente creo que no nos habíamos hecho la pregunta o la idea de tomar a Jesús como profeta. Para hablar de este tema tenemos el gran gusto, el honor de tener al pastor Javier Hermoso Barradas del Centro Cristiano Comunión y además director de la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, Sara. Es un honor, un gustazo estar nuevamente aquí en Amistad TV Puebla con este tema tan importante de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Ya lo creo, porque al menos cercanamente no lo había yo percibido, por ejemplo, y creo que allá en casa a lo mejor igual pasa con algunos, pero, por ejemplo, ¿qué razones hay que señalan a Jesús como profeta? Platíquenos, por favor. Bueno, la primera, de las razones que encontramos es escritural. En los días de Moisés ya estaba profetizado que iba a venir alguien que habría que ponerle toda la atención, y si me permites leer este pasaje bíblico, está en Deuteronomio 18:18. Fíjate, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, miles de años antes de su nacimiento, ya el Eterno había profetizado que iba a venir a hablar a alguien correctamente en su nombre. Claro. Entonces, la personalidad de Jesús, el desenvolvimiento que tuvo en medio de su pueblo en aquellos tiempos, le caracterizaron inmediatamente como profeta. Es el caso que una ocasión con los discípulos, él les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos mencionan a los profetas. Dicen, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas, ¿no? Entonces, desde allí encontramos que el mismo pueblo tomaba a Jesús de Nazaret como un profeta, como un ungido. El profeta es un portavoz. Un intermediario, ¿no? De alguna manera, ¿o es portavoz? Es un portavoz. Un portavoz. Alguien que habla de parte del Señor. Él trae un mensaje. Sí. Los profetas son caracterizados siempre por eso, por el hecho de tener un mensaje, algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y Jesús vino a traer la palabra radiante, fresca, correcta, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que el hombre necesita. Más aún que nosotros lo vemos como Señor, como Salvador, pero si lo vemos como profeta, en sus días él fue tomado como tal. Su vida fue totalmente profética, Ana, totalmente. Hay un cumplimiento de estudiosos han visto por lo menos 300 profecías cumplidas totalmente. Aquí van a ser en Belén, etcétera. Qué maravilla, ¿no? Sí. Jesús fue un profeta. Y entonces realmente, como lo menciona, pues la vida de Jesús tuvo realmente su ministerio, tuvo una fuerte unción profética. Sí, él mismo se llama a sí mismo profeta dentro de su ministerio. Él, por ejemplo, cuando se entera de que Herodes quería matarlo, dice, yo voy a Jerusalén porque no es posible que un profeta, y decía, un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando de su muerte, pero también de su ministerio, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se dice que su vida es completamente profética? Creo que lo acaba de decir ahorita, ¿no? Porque claro. Lo mostró con cada hecho, con cada acción. Cada acción, por ejemplo, el hecho de los milagros, la multiplicación de los peces, de los panes,
vemos en el profetismo de Elías, por ejemplo, la multiplicación también del pan en los días de la viuda de Sarepta, o Eliseo, la multiplicación del aceite. Jesús hace señales de profeta, el pueblo le tenía por profeta. Los religiosos de su época, pues hicieron un complot para asesinarlo, y le temían porque ellos estaban convencidos que el pueblo le tenía por profeta. Entonces, tardaron mucho en echarle guante, echarle la mano, porque le temían realmente. El Señor traía un mensaje eterno, trae Él un mensaje de salvación, trae un mensaje que trasciende en las vidas, ¿no? Sí, ya lo creo. Y por ejemplo, Jesús tenía elementos comunes de los profetas que le habían precedido. Sí, mencionaba el caso de Elías, el caso de Eliseo, y una de las cosas es la denuncia. Los profetas en el Antiguo Testamento siempre son personas que denuncian socialmente cuando el pueblo está errando, cuando está equivocado, cuando está cometiendo pecado, cuando está en contra de los principios, de los valores que Dios establece en su palabra, ¿no? Tenemos un Jeremías que denuncia el caso de Jesús cuando entra al templo y dice: ustedes han convertido esta casa de oración, ¿verdad?, en una cueva de ladrones, ¿no? Y volca las sillas, las mesas, y bueno, él tiene todos los rasgos, como decía, en los milagros, en su denuncia social, en su enseñanza de amor, de regresen a Dios, ¿no? Cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad?, está él anunciando el camino correcto del hombre, ¿sí? Hay muchos elementos. Ya lo creo que sí, y también el que Dios usó realmente a profetas para hablar al pueblo. Él los usó anticipadamente, por supuesto, ¿no?, acerca de lo que se sucedería en el futuro. O sea, sí lo tenía, pero como bien lo dijo, el contexto y la gente que los fariseos que además lo bloqueaban porque no querían creer en eso, tenían miedo, ¿no? Sí, no querían creer, Ana. Realmente es impresionante. A veces pensamos: si yo hubiera estado en ese tiempo, en ese lugar, ¿cómo sería yo? ¿Qué hubiese ¿Estaría en los que gritaron crucifícale, crucifícale? ¿O estaría en aquellos que arriesgaron su vida para dar este mensaje de gracia, de perdón, de amor, ¿verdad? Sí, es cierto. El caso, ¿cómo me decías, Sara? Disculpe. Sí, es de que Dios usó a profetas para hablar al pueblo acerca de eventos que sucederían en el futuro. Muy bien. Porque también Jesús profetizó sobre esto, ¿no? Claro, aunque no toda la profecía es predictiva, la profecía se desarrolla hacia el pasado, en el presente, hacia el porvenir. Jesús fue un profeta predictivo extraordinario. Vamos, si él estuviera viviendo los tiempos de hoy, el siglo XXI, ¿verdad? No sé. Tiene un mensaje para hoy, tiene un mensaje para jóvenes, niños, ancianos, señoritas, matrimonios, para varones, para mujeres. Él tiene el mensaje correcto que nuestra sociedad necesita. En Mateo 24, por ejemplo, predictivamente, él dice: habrá falsos cristos, habrá falsos profetas. También dice: habrá lo que sucede, grandes terremotos, habrá enfermedades, ahora que estamos viéndolas, las noticias son constantes. Es como si él hubiera estado en los tiempos que hoy, pero él dice: no es aún el fin. Y lo más importante, dice a la iglesia, a los creyentes: no temáis, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo es la esperanza que tenemos, pero hay que verlo como profeta. Es curioso ahora que en los grupos islámicos lo ven totalmente como profeta, pero no lo ven como hijo de Dios. Y los grupos cristianos lo vemos más como Señor, Salvador, hijo de Dios, pero no nos detenemos a pensar en Él, que Él es un profeta, es el principal profeta de profetas en el Nuevo Testamento, y es el cumplimiento
Y a quien debemos escuchar precisamente, a quien debemos tenerle mucha atención, prestar oído, ¿no? Lo has dicho correctamente, a quien debemos escuchar. Sí, sí. El propio eterno Dios y Padre, el tiempo de su bautismo, lo designa como profeta. Cuando dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Sí. La palabra profética es para escucharla, Sí. es para guardarla y para vivirla. La palabra profética siempre nos va a dar edificación, consolación y exhortación para redireccionar nuestros caminos. Y Jesús es el profeta de profetas, sin duda alguna. Así es que eso es lo que debemos tener muy en cuenta allá en casa. Este es como el meollo en este momento, ¿no?, del asunto, el que debemos prestar atención y debemos estar preparados y debemos creer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Leyendo, orando y escuchando correctamente, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué les puede decir a quienes nos están viendo ahorita? Ya dijo una parte muy importante, pero algo ya más directo, alguien que ahorita nos está viendo y que necesita una palabra, que está pasando por un momento difícil de enfermedad, de algo, ¿qué le podría decir, pastor? Bueno, que acuda a Jesucristo primeramente y que recurra con alguien que conoce a Jesucristo. Eso. Que tiene una relación íntima, una comunión constante, porque el Señor ha establecido personas como tú, como todos los compañeros que están en este estudio, para buscar y salvar, para ayudar y consolar. Bueno, en nuestro caso nos pueden llamar a la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Sí, sí, sí. Si me permites dar por supuesto, el teléfono. por favor, dígame, ¿dónde podemos? Denos datos, por favor. Llámenos al 22 23 71 32 00. Y bueno, también tengo los libros a eso disposición también de es importante, ustedes. claro, hablar de sus libros es bien importante. ¿Dónde podríamos ubicarlos, comprarlos? Bueno, están en diversas librerías, Okay. pero no están ampliamente distribuidos porque son parte del estudio de la escuela. Pero entiendo. si me llaman al 22 23 71 32 00, prometo llamarles inmediatamente, perfecto. ponerlos a disposición de congregaciones, iglesias o personas y invitarlos también que se inscriban con nosotros en la Escuela Cima de Águilas. Hay varios campus en el país, tenemos 10 campus en diversas ciudades, hay maestros que aman a Jesús. Y en el libro 1, precisamente, implantando el ministerio profético, desarrollamos ese tema tan importante, tan vital, que está en las Escrituras, que es Jesús como profeta. Como profeta. No, pues la verdad es que sí les invitamos a que llamen para que tengamos más cercanamente instrumentos que nos ayuden en un tema tan importante que a veces no le hemos puesto la debida atención, el debido tiempo. Pero miren, nunca es tarde. Hay libros que nos ofrece aquí el pastor y que ya sabemos dónde podemos localizarlos. Pues realmente son apenas del tema, pues, porque hay más, pero estos son del tema. Son 5 manuales, 5 libros. Okay. Ahora traemos 3, ¿verdad? Y repito, si alguien nos está escuchando, busque a Jesucristo. Y quiero invitarlos a que lo vean bajo esta nueva óptica, ¿verdad? De ver al Señor como un portavoz, como un profeta, como alguien que trae un mensaje más de salvación, también predictivo para los tiempos que estamos viviendo. Jesús es actual. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sigue siendo a veces criticado, a veces menospreciado, pero Él sigue trayendo un mensaje tan precioso, ahora tan glorioso, que fascina escucharlo a través de las Escrituras, por supuesto. Claro, alivia, da esperanza y sobre todo nos da toda esta energía y guía para poder seguir adelante en estos tiempos. Pastor, le agradecemos muchísimo, de verdad, bien interesante. Yo creo que vamos a tener oportunidad de que nos visite nuevamente, pero mientras tanto, saludos, que les vaya muy bien en su regreso. Y bueno, con ustedes, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño corte y regresamos.